Hola, bienvenidos y bienvenidas a estas videoclases. Soy el profesor Jordi y es un honor para mí contar con la presencia de ustedes en estas videoclases. En esta ocasión estamos iniciando el año escolar, un nuevo año de muchos retos, muchos desafíos y sobre todo de mucho aprendizaje. En este caso tenemos las videoclases de matemática para séptimo grado y vamos a dar inicio a la unidad número 1, esperando que este y los próximos videos sean de mucha utilidad para cada uno de ustedes en su proceso educativo. Tenemos la unidad número 1 titulada Números positivos, negativos y el cero. Aquí tenemos una pequeña reseña histórica. A manera personal recomiendo que le puedan dar una lectura para poder entrar en contexto con un poco sobre esto de los números positivos, negativos, que al principio pues nos pueden parecer un tanto extraños, un tanto difíciles, pero al contrario son pero muy fácil y a veces sin darnos cuenta muchas veces trabajamos con estos tipos de números. Tenemos la primera clase en el cual se centra el video de hoy titulada Números positivos, negativos y el cero para la temperatura. En el problema nos dice la imagen muestra el pronóstico del tiempo de algunas ciudades de Centroamérica y Norteamérica. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima en San Salvador? Número 2, en Nueva York. Y número 3, ¿en qué ciudad se registrará la temperatura más baja? Nosotros tenemos el mapa, tenemos diversas ciudades que han sido seleccionadas en Norteamérica y Centroamérica y sus temperaturas. Vemos que nos aparecen dos números. El primer número, o el que podríamos decir que está a la izquierda, hace referencia a la temperatura máxima que va a tener esa ciudad en el determinado día que tomaron estos registros. En cambio, el dato o el número que está a la derecha, vemos que hace referencia a la temperatura mínima que se va a percibir ese día en esas ciudades. Estas temperaturas están medidos en grados Celsius. Entonces por eso tenemos aquí el símbolo del grado y la letra C mayúscula. Además también podemos observar que tenemos números que delante de ellos llevan el signo más y números que delante de ellos llevan el signo menos. Entonces a esos, por ejemplo, diríamos aquí para Los Ángeles más 22 grados Celsius, más 10 grados Celsius. En el caso de Denver tenemos menos 1 grado Celsius, menos 5 grados Celsius. Entonces vamos a dar solución a ello. La número 1, ¿cuál será la temperatura máxima y mínima de San Salvador? Hay que ubicar a San Salvador. Está en la parte inferior. Recordemos que el dato de la izquierda es temperatura máxima y dato de la derecha es temperatura mínima. Observando el mapa en nuestro libro podemos decir de que la temperatura máxima, vamos a ampliar acá, ahora sí, la temperatura máxima en San Salvador será de más 32 grados Celsius. Podemos observar ahí. O grados centígrados también. Cualquiera de las dos formas de leerlos es correcto, ya sea Celsius o centígrados. Ahora, y su mínima temperatura será de, observemos el dato de la derecha, más 22 grados centígrados o grados Celsius. Vamos con la pregunta número 2. Nos dice, ¿cuál será la temperatura máxima y mínima en Nueva York? Tenemos que buscar Nueva York, eso está en Norteamérica, justo en Estados Unidos. Y aquí vemos las temperaturas. Recordemos que a la izquierda tenemos la temperatura máxima y a la derecha tenemos la temperatura mínima. Entonces, una vez hemos identificado esos datos, podemos escribir y dar como respuesta a este problema que la temperatura... Aquí me hace falta una letra A, la vamos a agregar. Ahora sí, ahí está. La temperatura máxima en Nueva York será de más 12 grados centígrados.
y su mínima será de menos 2 grados centígrados. Ahora, en el número 3 nos dicen en qué ciudad se registrará la temperatura más baja. Debemos de observar todas las ciudades que nos aparecen en el mapa y enfocarnos dentro de los dos datos en el dato de la derecha, dado que ahí está representado la temperatura mínima. Aquí tenemos un termómetro, el cual nos va a orientar un poco sobre eso de la temperatura. Si podemos observar, tenemos aquí el 0 y por arriba del 0 tenemos más 5, más 10, más 15. Es como una regla que va medida de 5 en 5 centígrados en este caso. Y abajo del 0 empiezan a aparecer números como menos 5, menos 10, menos 15, números que tienen el signo menos delante de ellos. Entonces, obviamente, en un termómetro, entre más arriba esté un número o este líquido, que por lo general los termómetros convencionales están formados de mercurio, entre más alto llegue ese líquido, entonces hay una temperatura más alta. En cambio, entre más bajo esté el líquido, pues la temperatura sí será más baja, hará más frío. Entonces hay que identificar las temperaturas respectivamente. Tenemos a Los Ángeles, que tiene más 10 grados centígrados. Entonces vamos a ubicar Los Ángeles en 10 grados centígrados. Le vamos a poner aquí un puntito, le vamos a poner LA, Los Ángeles. Ahora tenemos Denver, que tiene menos 5 grados centígrados, que sería justamente acá. Le vamos a poner la D y la E para representar Denver. Y luego tenemos Nueva York, tenemos menos 2, que quedaría más o menos por acá. Le vamos a poner la N y la Y para Nueva York. Luego tenemos Florida, 19, pues este se nos sale del rango de nuestro termómetro, quedaría pues más arriba, sin duda alguna. Luego Monterrey igual quedaría pues más o menos por acá, abajo de Florida, porque 18 es obvio que es menor que 19. Luego Guadalajara 15, que quedaría justamente aquí. Le vamos a poner la G y la U. Y tenemos San Salvador 22, que aún estaría más arriba que Florida. Y por último Panamá, que estaría más arriba aún de San Salvador, la ciudad de Panamá, 26. Entonces vamos a poner PA. Entonces vemos que evidentemente la temperatura que está más baja es la de Denver, es decir, que sería menos 5 grados centígrados, y vamos a plasmar esa respuesta en el cuaderno y diríamos que la temperatura más baja se registrará en Denver, la ciudad de Denver, con una temperatura de menos 5 grados centígrados. Y ahí ya tenemos nuestra solución para este problema de la clase 1.1. Eso es lo que nos pedían. Aquí tenemos en el libro un dato curioso, que en el caso de El Salvador, el Cerro El Pital se encuentra a una distancia de 83 kilómetros de la capital de San Salvador, el cual es uno de los lugares más fríos aquí en nuestro país, en donde se han registrado temperaturas menores a los 1.2 grados centígrados o Celsius, es decir, muy cercano del cero, el punto de congelación, donde ya comienzan a haber granizos. En el comprende tenemos en este caso que para medir la temperatura se toma 0 grados centígrados como el punto de referencia. Temperaturas por arriba de 0 grados centígrados se representan con un signo más antes del número. Por ejemplo, tenemos más 12 grados y se lee más 12 grados centígrados. Temperaturas por debajo de 0 grados centígrados se representan con un signo menos antes del número. Por ejemplo, menos 5 grados centígrados. A los números que les antecede un signo más, como más 12, se le llaman números positivos, y a los números que antecede un signo menos, como a menos 12, se les llama números negativos. Ojo que el número 0 no es positivo ni es negativo. El número 0 carece de signo, no es ni positivo ni negativo, y por lo tanto no lo podemos considerar como un número positivo y tampoco como un número negativo.
Ahora, que ya conocemos los números negativos como menos 5, al decir números se incluyen números positivos, 0 y números negativos. Es decir, nuestro conjunto numéricos, todos los números que conocemos y con los cuales funciona el mundo tal como lo conocemos, está compuesto de números positivos, del 0 y de números negativos. Los números positivos se pueden expresar con o sin el signo más. Por ejemplo, más 5 es equivalente a escribir 5. E igualmente 6 es equivalente a más 6. Entonces, es decir que los números que nosotros conocemos con anterioridad, como por ejemplo, digamos 5 dólares, 10 dólares, 20 mangos, 30 limones, esos son números positivos y como les había dicho al inicio de este video, sin darnos cuenta ya conocíamos a los números positivos, que comúnmente no les colocamos el signo más, pero aquí nos vamos a ir acostumbrando un poquito a irle colocando signos más. Pero continuando con la información, nos dice que es importante aclarar que para escribir un número negativo nunca se debe de omitir la escritura signo menos. Es decir, a un número positivo pues se nos puede olvidar escribirle el signo más cuando no está en una operación y es válido. Simplemente podemos escribir 5 y no más 5 y 5 seguirá siendo un número positivo. Pero por el contrario, esto no es válido con los números negativos. Porque si por ejemplo yo quiero escribir el número negativo menos 6 y se me olvida escribirle el menos 6, entonces ya no sería un negativo, sería un positivo porque solamente me queda 6. Es muy importante entonces que no se nos olvide escribir el signo menos cuando estemos tratando a números negativos. Por tanto, los números más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 son los mismos números naturales que se conocen. Es lo que yo les explicaba. Los números de toda la vida que nos sirven para contar, para el dinero. Entonces esos son los números naturales, los números positivos. Algunos autores consideran al número 0 como el primer número natural, pero ojo que para este texto, para Esmate, para El Salvador, se considera al 1 como el primer número natural. También los números decimales y las fracciones pueden ser negativas. Recordemos que en el grado anterior en sexto estuvimos viendo decimales, estuvimos viendo fracciones, y las fracciones, al igual que los números enteros, números exactos, pueden ser positivos y negativos. Y aquí tenemos números negativos, por ejemplo, menos 4 novenos, menos 3.6, menos 3, menos 2, menos 1. Tenemos el 0 que está en el centro, que ya habíamos dicho que no es ni negativo ni positivo. Y luego a la derecha del 0 tenemos los números positivos como más 4 novenos, más 3.6, más 3 quintos, más 1.5, más 1, más 2, más 3, o que simplemente podemos decir 1, 2 y 3. Hay que tener en cuenta que este orden es muy importante, que los negativos van a estar a la izquierda del 0 y los positivos a la derecha del 0, porque esto nos va a servir de mucho a futuro. Para el caso del lapicito, los ejercicios que ustedes deben de realizar, el número 1 dice expresa las siguientes temperaturas con el signo positivo o negativo según corresponda. Entonces nos dice aquí, por ejemplo, el literal A, 12 grados centígrados por encima de los 0 grados Celsius. En este caso de los grados Celsius, si nosotros recordamos en el termómetro, los que están arriba del 0 grados son positivos, llevan el signo más adelante. En cambio, los que están por debajo del 0 llevan signo menos, como sería en el caso del literal D, menos 3 grados centígrados por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces yo esa temperatura la escribiría como menos 3 grados centígrados. En cambio, en el literal A sería más 12 grados centígrados, porque están arriba los 12 grados por encima del 0. De igual forma hay que hacer los demás literales. En este caso solamente quiero escribiendo pues la respuesta. Ahora, para el número 2 cambia un poco el ejercicio porque nos presentan una ilustración, nos presentan el termómetro y nosotros debemos de observar la temperatura que marca el termómetro y escribirla de forma correcta, ya sea con el signo más o con el signo menos. Recordemos, si la temperatura está por abajo del 0, se escribe con signo menos, y si la temperatura está por arriba del 0, por encima, se escribe con un signo más, y cada una de estas rayitas va contando un 1. Por ejemplo, en el caso del literal A tenemos el 0, luego aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y llegamos a menos 5, y así seguimos avanzando de 1 en 1, pero hacia abajo con los números negativos, y de igual forma del 0 hacia arriba vamos de 1 en 1, pero con los números positivos, 1, 2, 3, 4 hasta que llegamos a más 5 y así seguimos. Entonces hay que observar muy bien la temperatura justo donde termina este
el color rojo, ahí es donde está marcando la temperatura, y hay que escribirla en la parte inferior. Ahora, en el número 3 tenemos un diagrama en el cual nos dan unos números y nosotros tenemos que escribirlos ya sea aquí en la casilla de números negativos o en la casilla de números positivos. Ojo que en el caso de los positivos tenemos los naturales. Los naturales son los números con los cuales estamos acostumbrados a trabajar, que son enteros, son exactos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, más 1, más 2, más 3, esos serían números naturales y hay que escribirlos aquí adentro. No basta solo escribirlos como números positivos. Bueno, este sería el trabajo para su clase. Nos vemos en la próxima ocasión.